Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Este día vamos a conocer, desde luego, el análisis sobre estas situaciones que se generan, que no es precisamente el único caso de violación que se genera en todo este contexto, sino que es parte de la quizás cotidianidad con la que se enfrentan muchos centroamericanos que viajan de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos temas a Rina Monti, directora de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también a nuestro buen amigo, consultor en temas de migración, Reinaldo Albergue. Gracias por acompañarnos, Reinaldo. A la orden. Desconocemos si también al momento en el que fue detenida, sabían que esta persona es salvadoreña, ¿verdad? Y cuál era su estatus. Lo que sí vemos es una brutalidad que yo me atrevería incluso a pensar que no necesariamente estaba siendo cometida de esa forma por ser salvadoreña, sino que más bien por ser una mujer y en un país a donde evidentemente pues las vulneraciones a los derechos de las mujeres son bastante comunes. Así que vemos muy preocupante este escenario. A ver, ¿cuál es el examen que podemos hacer de ese video? Quizás en una primera instancia, Reinaldo. Bueno, yo estuve leyendo el día de ayer y decía un periódico de México que era por el comportamiento violento que ella había tenido, que se le había hecho la captura. Sí, por eso yo decía al inicio que como que todavía no está bien definido qué es lo que pasó, pero independientemente de eso es condenable. Pero igual, correcto, sí. Ya vamos a llegar a eso. Pero, Ernesto, esto es el primer caso que se publicita, porque hay muchos casos que no se han publicitado y que los salvadoreños vienen siendo violentados desde hace mucho tiempo. Ya sabemos la experiencia que sufren cuando ellos tratan o toman la decisión de viajar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Y esto sí debería de tener un alto, la verdad, porque no puede continuar esta situación como la que hemos venido viendo últimamente, porque también el emigrar es un derecho que la persona tiene, el poderse movilizar, no es un delito. Lo que pasa es que ahora por las órdenes que hay de la seguridad y por los convenios que se han venido firmando con México sobre retener la migración irregular desde Centroamérica, es que esto puede terminar en una situación muy grave, porque pueden seguir pasando cosas similares. Y hay que recordar que también ya López Obrador también ya se enfrentó por lo menos a dos, que yo ahora recuerdo, a dos eventos anteriores. Uno fue el caso de Zenaida, fue en 2019, y este caso, bueno, hasta la fecha todavía sigue en proceso, es decir, todavía no ha habido una condena. Y además también eran personas de la patrulla fronteriza de México que recientemente se habían nombrado. Otro de los casos bastante sonados fue lo que pasó en enero de este año con un grupo de guatemaltecos. En el caso de Tamaulipas, que también hay pues ya vinculación, se presume que también son personas vinculadas al crimen organizado y a la vez a la Fuerza de Seguridad del Estado. Tal como decía Reinaldo, la única diferencia con el caso de Victoria es que este fue grabado y fue subido básicamente en tiempo real a las redes sociales, y eso permite también una divulgación mucho más expedita. Y además, lamentablemente, permite ver todo el proceso, es decir, no hay forma en que puedan escapar de su responsabilidad, porque se ve perfectamente desde el momento en que se captura hasta incluso cómo la suben a la patrulla. Brió y la manera que la sometieron. Si, según lo que yo estaba leyendo, le quebraron costillas, columna, el cuello. O sea, sí, ojalá que puedan sentar un precedente con esta situación de Victoria, ¿verdad? Para que no vuelva a repetirse con cualquier otra persona, o sea, no necesariamente con un salvadoreño, con cualquier otra persona. Mira, fue interesante ver también que los pobladores se mostraron solidarios y condenando, precisamente protestando por ese tipo de actuación de esta policía. Solo mirar lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, cuando, similar a lo que pasó con Victoria, toda la raza
negra en Estados Unidos se volcó contra los policías. Hubieron policías que se tuvieron que arrodillar frente a las manifestaciones para poder pedir perdón por el acto de que habían cometido los otros. Y esto puede terminar en una situación difícil. Imagínate que la población se levante contra la policía. Entonces, sí, debían de tomar cartas en el asunto los mexicanos y ojalá que puedan exhibir a estas personas que cometieron y las puedan condenar. El nuevo fenómeno de la migración ilegal se está viendo desde otro ángulo ahora en los Estados Unidos. Tú lo mencionaste, hoy con la administración Biden. ¿Qué cosas podrían cambiar desde esa lógica, sabiendo de que le ha puesto mucho énfasis precisamente en el combate de la pobreza, pero también combate de la corrupción y del tratado directo que no quiere hacer los Estados Unidos con los gobiernos del países del norte, por ejemplo? Esta es una realidad también que, quieras o no, va implícitamente ligada a ese tema de cómo lograr parar la migración atacando a la pobreza, pero no voy a atacar la pobreza a través de ustedes porque los estoy viendo que los dineros ahí no le llegan a la gente. O sea, al final creo que tiene mucha lógica pensar de que las cosas, ¿cómo se van a manejar ahora? O sea, preguntarse uno cómo se va a manejar la cosa. Exactamente. Nosotros lo que hemos estado viendo también, que eso es bastante positivo, es que también están empezando a explorar en realidad cuáles son los detonantes de la migración. Sí. Y si usted no ataca, y creo que lo tienen muy claro ahora, ¿no? Si no se ataca los detonantes de la migración, difícilmente vamos a poder parar, y no solamente es Estados Unidos, sino que el resto. Ya vemos que hay una crisis mundial migratoria, hay una crisis humanitaria ahora todavía impulsada todavía más con la pandemia, y es interesante ver cómo también Estados Unidos está empezando a tomar un poco más de cartas en el asunto, y quizás lo digo específicamente con el tema que también ya Cristóbal está trabajando, que es el tema de CCS, que es todo el tema vinculado a la corrupción, no solamente en El Salvador, sino que... Es que está viendo que no puede parar la migración precisamente porque ve que el dinero no está llegando a gente, por eso yo fui un poquito más matizando la cosa, pero directamente porque el dinero se lo están robando. Exactamente. Claro, solo el hecho de haber nombrado a la vicepresidenta para que se encargara del tema, de poder detectar cuál es la verdadera origen de la migración. Y ellos lo saben, que no solo en El Salvador, estamos hablando del Triángulo Norte, ¿verdad? Parte de Centroamérica donde la corrupción está causando un gran daño, porque por eso quieren vigilar toda la ayuda que vaya a venir de ahora en adelante de parte de los Estados Unidos, esos 4.000 millones que acaban de aprobar para el Triángulo Norte, que llegue realmente a la gente, que no quede ese dinero en manos de los gobernantes, sino que se pueda llegar y sembrar para que la gente pueda tener la oportunidad de trabajar. Todo el mundo sabemos que aquí la migración, principalmente, la gente emigra por la inseguridad y por la falta de empleo. Y por último, por la reunificación familiar. Se beneficia mucho de la mano de obra barata. Reflexiones finales que nos deja lamentablemente estar hablando de un cuadro trágico como el que logramos ver con la muerte de nuestra compatriota y la condena que hacemos precisamente de este grupo de malos policías. No son todos los mexicanos. Ojo, hay que dejarlo bien en claro eso. Bueno, de mi parte esperamos definitivamente que el gobierno de México realmente haga una depuración de aquellos malos elementos de seguridad pública que están siendo pagados por las y los mexicanos, que justamente son los que se levantaron ayer indignados e indignadas por lo que ha sucedido. Esperamos ver cambios en la política migratoria también en México y el respeto a los derechos humanos. Ok, interesante. Reinaldo. Hay que enfatizar lo que tú decías, son un grupo pequeño, ¿verdad? Yo tengo muy buenos amigos mexicanos, son súper gente, no hay que agarrarla contra el pueblo de México, ¿verdad? Yo les digo, no podemos juzgar a unos por los demás, sino que ojalá se pueda castigar y esperamos justicia, ¿verdad? Y ojalá que el presidente de México también pueda ayudarnos en eso para que quede evidenciado de que esta gente se detuvo y esta gente va a tener que pagar por lo que hizo. Así es, en efecto. Daniel Menéndez nos escribe, dice, y con esto me despido en esta primera parte del programa. Es importante, Ernesto, trabajar en las correcciones de la problemática social que se generó por condiciones hace 20 años. Es decir, que todo lo que se ha construido es precisamente parte de los problemas que, si bien es cierto, el tema de la migración es un factor común, ¿verdad?
pero también hay causas que lo provocan, ¿ya? Y eso es algo innegable. Así es que muchísimas gracias, Rina, por habernos acompañado. Felices vacaciones. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos en esta segunda parte del programa a conocer detalles del Plan Verano Seguro 2021 que han, desde luego, lanzado las autoridades de Protección Civil, el Comité de Emergencia y muchos actores que están precisamente participando. Esta mañana, William Hernández, director general de Protección Civil, con nosotros. Bienvenido, William. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Buenos días para toda la población salvadoreña que nos está sintonizando. Aquí estoy esta mañana para informarles sobre los avances que tenemos sobre el Plan Verano Seguro 2021, al igual cuál es la estrategia de intervención que tiene el gobierno central, el Sistema Nacional de Protección Civil, para poder llevar seguridad a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Así es, y sobre todo también dar la garantía y la seguridad de que cualquier situación, pues ahí estarán presentes ustedes para poder atender una emergencia. Pero más para poder atender una emergencia, lo importante es la parte preventiva. ¿Cómo está constituido este Plan Verano Seguro? Cuéntenos un poco. Bueno, inicialmente nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, que está conformada por las principales instituciones de primera respuesta, aquí tenemos Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, la Dirección General de Protección Civil, los cuerpos de socorro. Ahí tenemos un pool de 60.000, 70.000 elementos. Pero si contabilizamos también el personal que está trabajando en función de salvaguardar también la vida del ser humano o del salvadoreño, llegamos al más de los 100.000 elementos. He visto que en las playas no usan la mascarilla y debería de usarse la mascarilla porque hay un conglomerado ahí. Así es. Geográficamente bien mire, nosotros tenemos identificado. Tenemos 100.000 personas trabajando para el Plan Verano Seguro, pero no en todos lados va a estar detrás de cada piedra, de cada playa, va a haber una persona del gobierno. Sí, yo sé que es incómodo, pues, o sea, si andas en la playa, pues se supone que andas para... Así es. Pero el problema es que tenés demasiada gente también aglomerada. Ya veíamos algunas primeras fotografías de algunas playas, sectores que sí se había un montón de personas ahí disfrutando, pues que con el derecho lo tienen. Yo estoy de acuerdo. Y aquí también llamarle a la población que hay que verlo más como un momento de descanso, este plan, este momento de Semana Santa, un momento de ambiente religioso, de una conexión con Dios, con lo que profesen, con la religión que profesen, y pueden hacerlo desde su casa. No necesariamente tienen que salir. Ya incluso hay iglesias que están promoviendo las misas en línea. Entonces hay que utilizar estos medios digitales. Pero nuevamente, Ernesto, regresando a la parte del plan, ¿sí? Nosotros tenemos estos 100.000 elementos, más de 50 playas, también de cuerpos de agua continentales, balnearios, que están siendo atendidos por cuerpos de socorro, Politur, Ministerio de Turismo, viendo con la parte de guardavidas. Quiero detenerme un poquito en el tema de playas por algo que conocí, director, que como a manera de información, en el caso de Guatemala estaba restringiendo la cantidad de personas por playa, creo que era 100 por playa, ¿no? Fíjese que nosotros, no sé cuál es el caso de Guatemala. Información. Yo tuve este tema el día de ayer, por cierto, y está con agentes que pertenecen al sistema de protección civil, el sistema de emergencia de protección Conrad. Civil. Estaba con representantes de Cruz Roja y comandos de salvamento. Y tenía esa información precisamente que Guatemala hizo ciertas restricciones para estar en las playas. Ya creo que tengo la información. Ya se la voy a buscar. Sí, pero siempre en esa misma línea. Sí. El tema de las playas públicas, el acceso es diverso por varios lugares. El tema de las playas privadas, que no deberían de haber playas privadas porque la playa es del Estado, es del gobierno, pero el acceso sí es privado. Entonces, en este tema, ahí depende también de la responsabilidad
del sector empresarial, de cuánto es lo que permita ingresar dentro de sus instalaciones, porque el gobierno ya lo está haciendo en los parques nacionales, en todos los lugares de centros recreativos nacionales o centros de esparcimientos, se está controlando el aforo. Hay otro factor que preocupa a la población y especialmente a ustedes como autoridades, es precisamente sobre este tema de los accidentes. En Arambala, en el oriente, ayer lo hablábamos, por cierto, en el programa Ernesto López Radio, de que se estaba generando este incendio en el sector de Arambala y es bastante fuerte, ¿no? Sí, el día de ¿Qué ayer, informes tienen? El día de ayer inició este incendio en la zona protegida, conocida por todos los salvadoreños como por el río Sapo. Sí. Es una área natural protegida de gran importancia a la biodiversidad, pero también las afectaciones que puede tener a la población de la zona. Hasta el día de ayer teníamos 100 kilómetros afectados. O sea, es una cantidad. Sí, es una buena cantidad de terreno. Una cantidad grande de terreno. Nosotros, como Sistema Nacional de Protección Civil, bueno, ahí ven estas son imágenes. Ayer había solo una línea, se miraba por la noche, más de 2 kilómetros, que se miraba sobre la área natural protegida. Se ha estado trabajando fuertemente las comisiones locales de protección civil, cuerpo de bomberos, que hace un trabajo fenomenal, Fuerza Armada, que siempre ha estado apoyando. Ahora se va con el apoyo aéreo, va el Bambi Buckets para estar tirando agua desde el helicóptero. Pero aquí también solicitarle apoyo a la población, que se sumen. Este es un lugar, claro, con las recomendaciones de los cuerpos de bomberos, también sí, de las comisiones, más que las comisiones locales de protección civil, que sé que están trabajando, que se sumen también. ¿Por qué? Porque es la importancia que tiene, las afectaciones que puede tener. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y esto siempre, todos estos incendios son generados por el ser humano. Todos los incendios son generados. ¿Por qué? Porque por una colilla de un cigarro, hasta por la basura que dejan tirada ahí en medio de los pastizales. Hay que recordar que nuestro bosque o nuestra vegetación en El Salvador, el bosque tropical seco, que en tiempo de verano, valga la redundancia, se seca bastante, cambiamos a tonalidades cafeces, lo que hace que nosotros seamos propicios para que haya este tipo de incidentes, pero nosotros podemos prevenirlo si la población hace un buen uso. Las malas prácticas agrícolas se tienen que evitar, no estar quemando los cultivos para limpiar el suelo, no quemar la basura. Y entonces estas son las acciones que nosotros le decimos a la población que no la haga, que no hagan fogatas, porque las fogatas están en zonas que no se pueden controlar. Es que las temperaturas hoy en día es que están muy altas. Y las temperaturas, entonces, estamos en tiempo de verano, estamos en el periodo más seco. Periodo más seco. Entonces aquí nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado, articulado como sistema. También hacemos llamado a la población que acaten todas las recomendaciones de las autoridades, de que si tienen que movilizarse, que lo hagan, que no esperen que esté la situación más complicada en caso de que llegue. Ahorita está queriéndose controlar ya Arambala. ¿Qué informe tiene? Ahorita es que estamos trabajando con más de 150 elementos. Okay. 150 elementos. El punto es que es bastante amplio. Entonces, sí, eso por parte del gobierno, del sistema nacional. Pero también aquí va el apoyo aéreo, que es lo del uso del Bambi Buckets para tirar agua a través del helicóptero. Pero entonces, esto es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nuevamente, la población tiene que
estar pendiente, informarse a través de los medios oficiales sobre el desarrollo de este incendio. Ok, ¿hay un número específico para poder llamar y pedir auxilio por cualquier emergencia? Nosotros tenemos varios, en el caso de incendio, el 913, que es el de Cuerpo de Bomberos. En el tema de seguridad, el 911 de la policía. También están el 132, que es el del CEN para el tema de salud. Tenemos el de la Cruz Roja salvadoreña, Cruz Verde, Comando de Salvamento. Y la de la Dirección General de Protección Civil, que es el 2201-2424. Nosotros desde el Centro de Operación de Emergencia estamos haciendo todas las coordinaciones con las entidades correspondientes para atender cualquier novedad o incidente que se esté presentando en el territorio salvadoreño. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, William, que nos hayas acompañado esta mañana y que hayamos, desde luego, estimulado a nuestros televidentes, a la población que nos está viendo, para que seamos responsables en esta, digamos, semana, en este periodo de vacaciones especialmente, sobre todo cuando pensemos salir a algún lugar turístico. Tomemos las precauciones porque la responsabilidad es personal. Alguien me decía ahí, tienes toda la razón en esto. Cada quien debe de velar por cuidarse porque al final es responsabilidad de uno. Si solo cuando uno está en el lecho de muerte es cuando se da cuenta realmente del problema. Y esto lo digo con mucha responsabilidad y con mucha autoridad también. Así es que hay que cuidarnos, definitivamente. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y bendiciones a toda la población salvadoreña. Cómo no. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Mañana estará con este servidor haciendo una reflexión desde la perspectiva emocional, espiritual y también social, el pastor Toby Jr., ¿verdad? Del Tabernáculo Bíblico Amigo de Israel. Estará con este servidor. Mañana, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Aquí estaremos conversando con el pastor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.